De bailar y bienvenidos sean a Tomar Partido, donde todos tenemos y sabemos cuál es nuestro lugar. Nos acompaña el señor Yanni Benjamín Rosenthal, candidato presidencial del Partido Liberal. Abogado, gracias por aceptar esta invitación que debo mencionar, nos ha costado poderla concretar. Sí, y también nos ha costado la transmisión. Gracias por aceptar la invitación. Iniciamos esta conversación fuera de cámara y le comentaba cómo va ese proceso de reunificación o unificación de su partido. Unificación. Primero, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Segundo, yo pienso que vamos bien, vamos uniendo el partido paso a paso. En los últimos 10 días, por ejemplo, estuvimos en Choluteca uniendo las tres corrientes allá. Luego estuvimos en varios municipios del departamento de Cortés, con Toñito Rivera, con Ángel Ortiz, con Darío Bardales, que eran los tres candidatos a alcalde del Partido Liberal, ya los tres juntos. Hicimos lo mismo en Potrerillos, en San Francisco, en Villanueva. Entonces, en cada uno de estos lugares vamos logrando unir. El departamento de Cortés es un departamento grande, donde el Partido Liberal sacó 100.000 votos y, por tanto, pues muy importante para nosotros. Ahí el Partido Liberal en las internas fue la primera fuerza de oposición. Yo creo que poco a poco vamos a ir logrando unir el partido. Ayer también estuvimos con tres candidatas a diputadas del departamento Francisco Morazán que salieron electas por la corriente de Luis Zelaya. Se unieron al partido ya, es lo mismo que hizo también don Mauricio Villeda Bermúdez la semana pasada, así que paso a paso vamos avanzando en ese sentido. En el norte me dice usted que es la primera fuerza de oposición, arriba de Libre entonces. Arriba de Libre y arriba del Partido Nacional, no es la primera fuerza de oposición, la primera fuerza política. En Cortés superamos al Partido Nacional en votos. ¿Eso cree usted que todo se debe a su figura o cree que hubo ahí un trabajo adicional? No, nosotros obtuvimos como la mitad de los votos en el Partido Liberal y las otras dos corrientes, la de Luis Zelaya y la de Darío Banega, juntos obtuvieron más o menos la otra mitad. Yo quiero retrotraerme, si me lo permite en esta conversación, a los temas familiares. Dígame si este nombre le recuerda algo. Un negocio llamado Siga la Flecha. ¿Recuerda ese negocio? Si no me equivoco, fue fundado por su abuelo en la ciudad de San Pedro Sula. ¿Recuerda usted algo de eso? Eso fue antes de que naciera yo. Yo creo que ni mi papá había nacido cuando eso. Yo de mi abuelo recuerdo que él tenía un negocio que se llamaba Agencia Barrett y otro que se llamaba Distribuidora Barrett. Y que eran los negocios que él tenía desde que yo nací y hasta que él falleció. De ahí nace el emporio que era antes Grupo Continental. Efectivamente. Cuéntenme, abogado, ¿cuántas empresas llegó a tener Grupo Continental? Bueno, más importante que eso es cuántos empleados. El Grupo Continental tenía 15.000 empleados en octubre del 2015, cuando el gobierno nacionalista arrasó con el Grupo Continental, cerró todas las empresas y perdieron su trabajo, en una semana perdieron su trabajo como 12.000 personas. Usted siempre ha escuchado desde que volvió de los Estados Unidos que ha señalado que la culpabilidad de todas las responsabilidades que conllevan los pasivos laborales de estos empleados es del gobierno. ¿Lo mantiene todavía, abogado? Bueno, solo hay como unos 300 empleados que no les pagan las prestaciones, que fueron los de Diario Tiempo, porque el gobierno le confiscó todo el dinero que tenía Diario Tiempo en sus cuentas y entonces no les pudo pagar. Entonces sí, efectivamente, el gobierno debería descongelar ese dinero y entregárselo a sus trabajadores, ¿no? ¿Usted ha recibido peticiones de estos empleados de que sea usted quien se haga cargo de estos pasivos? Personalmente no, pero ellos ponen unos rótulos contra mí. A pesar que ellos saben que yo no soy ni socio del grupo, de lo que quedó del Grupo Continental, ¿sí? Yo no soy socio, no soy accionista, no soy administrador, no soy gerente, no tengo ninguna relación con Grupo Continental. Pero sin embargo, pues ellos por política, yo creo que financiados por mis competidores políticos, supongo yo, porque los miro con unas grandes mantas que mandan a hacer de esos banners y de los, sí, de los de lona, de los caros, ¿va? Sí. Entonces, si ellos dicen que no tienen dinero porque no le pagaron las prestaciones y aparecen con esas grandes lonas, y también viajan de San Pedro a Tegucigalpa a manifestarse, viajan de Tegucigalpa a San Pedro a manifestarse, entonces supongo yo que debe haber un financiamiento externo ahí, ¿verdad? No existe, abogado, ningún tipo de... No quiero decir la palabra moral, pero ¿no siente usted algo con estas personas, alguna deuda emocional para estas familias? Lo que siento es un malestar contra el gobierno que les robó su dinero a estas familias y que se lo debería de devolver. Cuando usted me dice que se lo robó, ¿cuál era el procedimiento? Usted siendo abogado y siendo muy versado en el tema económico, ¿qué debieron haber hecho
el gobierno con este tema? Pues esa empresa, por ejemplo, que era un medio de comunicación, la debieron dejar intacta. Nunca debieron haber mandado soldados de la oficina a tomar posesión de los edificios de Diario Tiempo. Nunca debieron haber confiscado el papel periódico para que no pudiera salir publicado. Nunca debieron haber confiscado los dólares que tenía y los lempiras que tenía Diario Tiempo depositados en sus cuentas en Banco Continental. Todo eso asfixió al periódico y lo cerraron. Lo cerraron porque era un periódico de oposición. Era el único periódico que apoyaba al Partido Liberal de Honduras en la costa norte. Era un periódico que además hacía oposición fuerte al gobierno, como usted lo sabe. Que le daba espacio a algunos columnistas de izquierda, por ejemplo. El único periódico que permitía que columnistas de izquierda escribieran. Entonces todo eso, el gobierno aprovechó la coyuntura para deshacerse de un medio que le hacía oposición. Y todos los activos pasaron a Ban Rural. Todos todos los activos de Banco Continental. De Banco Continental, sí. ¿Y por qué? No todos a Ban Rural, creo que... No sé, porque es que yo estaba preso en ese tiempo y creo que lo dividieron como en 4 partes y fueron como 4 bancos que se quedaron con esos activos. Abogado, si usted me permite, vamos a ir saltando de tema en tema en este diálogo. Su carrera política, tengo entendido que empezó como asesor del alcalde Jerónimo Sandoval Sorto en San Pedro Sula. Efectivamente. Esa experiencia, estaba muy joven. ¿Usted qué edad tenía? Tenía 21 años. ¿Qué hacía en ese entonces? Yo era abogado, pero desde muy joven me ha gustado las computadoras y sabía programar y todo. Y don Chombo, como le decían a don Jerónimo Sandoval, quería instalar un sistema para los cobros de los impuestos municipales. Sí. Entonces me pidió que le ayudara y entonces hice una consultoría ahí en la municipalidad y después estuve trabajando ahí en ese tema de implementar, instalar el sistema de cómputo y con él cobrábamos los impuestos municipales, llevábamos un mejor control de quién había pagado, quién no, y etcétera. Pasó luego a directivo suplente del Consejo Central Ejecutivo hasta que llegó al 2006 con Manuel Zelaya. ¿Cómo fue esa relación con Manuel Zelaya? Primero fui miembro del Consejo Local de San Pedro Sula, después del Consejo Departamental de Cortés, después miembro del Consejo Central Ejecutivo en 2 ocasiones y luego fui ministro de la Presidencia, fui diputado y ahora pues nuevamente estoy en el Central Ejecutivo ya como presidente. ¿Cree que fue esa carrera política pieza fundamental para que usted venciera a Luis Zelaya? Sí. Cuando fui diputado también fui jefe de la bancada. Entonces construí una relación muy cercana con varios de los diputados que son coordinadores departamentales. En mi primera campaña también y desde el Ministerio de la Presidencia también construí una relación muy cercana con alcaldes y todo esto me permitió lograr mucho apoyo dentro del Partido Liberal. Recuérdeme la cifra de sus votos, abogado, por favor. Yo saqué, si no me equivoco, 350,000 votos. El partido sacó 760,000 votos, creo, totales, incluyendo nulos y blancos. Y Luis sacó como 100,000 votos menos que yo y Darío sacó como 100,000 votos. ¿Tiene fundamento los reclamos aún persistentes del ingeniero Zelaya sobre el tema del fraude? Yo creo que la diferencia de 100,000 votos es muy amplia, ¿verdad? Más de 15 puntos porcentuales. Si la diferencia hubiera sido pequeña, pues obviamente debería un fundamento, pero para que alguien cualquier persona pueda alegar un fraude, tienen que darse 3 factores. El primero, que sea un fraude coordinado al más alto nivel, que no lo fue porque lo que él alega fue en ciertos departamentos, ¿verdad? No en todos. Entonces, si yo hubiera tenido la intención de hacerle fraude, se lo hubiera hecho en todos los departamentos, no solo en algunos. Eso es la primera prueba de que es falso lo que él dice. Lo segundo es que un fraude tiene que ser metódico, en el sistema de que haya un método, y él dice que en uno de los lados se hizo de una forma, en otro lado de otra forma. Y lo tercero es que el fraude tiene que cambiar la voluntad del pueblo. O sea, que sea tan grande que cambió el resultado de la elección. Pero en este caso, pues son 15 puntos porcentuales, más de 100,000 votos de diferencia. Entonces, la ventaja por la cual lo supera cualquier alegación de fraude porque no cambió la voluntad, ¿verdad? O sea, si efectivamente hubiera habido un fraude, que no lo hubo, y usted borrara todos los votos del fraude, siempre lo gana. ¿Siempre se mantiene? Siempre le gana. ¿Y cuáles de las personas que tenían contacto y trabajo directo con Luis Zelaya se han abocado ya a su campaña? Muchos se han ido uniendo porque ya no es mi campaña, es la campaña del Partido Liberal. Sí. Hay que tener eso claro.
Entonces, por ejemplo, el coordinador que él tenía en Atlántida, en Choluteca, en Valle, en Comayagua, en La Paz, en Copán, en San Pedro Sula, en Cortés, todos ellos se nos han ido integrando, se han ido uniendo y vamos conformando un solo equipo. Mencióneme así algunos nombres que tal vez no conozcamos. Bueno, Yuri Sabas, José Alfredo Saavedra, Mauricio Villada Bermúdez, Ángel Ortiz, Luis Fuentes, Justo Jiménez en Olancho, Víctor Barahona en Comayagua, José Tejeda en La Paz, prácticamente que todos sus coordinadores que tienen algún peso político, a excepción de algunos candidatos a diputados aquí en Francisco Morazán, prácticamente puedo decir que toda su dirigencia ya está con nosotros. Si veo ese proceso de unión en su candidatura o en la campaña del Partido Liberal, como usted lo menciona, ¿qué pasó con las negociaciones con el Partido Libre y Xiomara Castro? Hicimos un acuerdo con Mel Zelaya que el que sacara más votos encabezaba la alianza. Y entonces nosotros lo superamos por más o menos 200,000 votos. Entonces después me dijo de que Xiomara era la candidata y que ahora Xiomara tenía un criterio diferente al que él tenía. Y entonces me fui a reunir con Xiomara. Ella convocó a toda la oposición de la Aurora y yo fui. Y ahí ella me planteó que su posición era que el candidato que había sacado más votos es el que tenía que encabezar y no el partido. Y ella sí sacó más votos que yo en forma personal porque en realidad los demás candidatos que hay ahí sacaron bien poquitos votos. No hubo una verdadera contienda. Creo que ella se sabía que ella iba a ser la candidata. Igual como también en el Partido Nacional no hubo una verdadera contienda. La verdadera contienda fue la del Partido Liberal. Pero retrotraigamos. Usted menciona que usted había llegado a un acuerdo con Manuel Zelaya que el partido que sacara más votos iba a ser quien iba a encabezar la alianza, pero que hubo un cambio de parecer o diversidad de opiniones entre Xiomara y él, y por eso no se llevó a cabo la alianza. ¿Hubo más diferencias de acuerdos entre usted y Xiomara directos? No, diferencias de acuerdos no le voy a decir que hay. O sea, lo que era una propuesta que él me había hecho a mí y Xiomara tenía una idea diferente y entonces no se pudo. Pero diferencias con él yo no tengo. Yo soy buen amigo de la familia Zelaya Rosales y bueno, Zelaya Castro en este caso. Sí. De doña Xiomara, de Mel, de los hijos. Tenemos muy buena amistad. ¿Cuáles fueron los puntos que sí se llegó a un arreglo o a una concordancia, a una negociación? Bueno, nosotros mantenemos comunicación, ¿verdad? Y hay cosas en que vamos coincidiendo. Por ejemplo, ahora en el tema del lector de la huella digital electrónico, en el tema de la acta electrónica, que son medidas de seguridad nuevas que se están implementando para garantizar que no pueda hacer fraude el Partido Nacional en las elecciones generales. Vamos coincidiendo con Libre en estos temas. Quiero consultarle en estas coincidencias con el Partido Libre. En los temas de política de país, ¿hay similitudes en su plan de gobierno a los que presenta el Partido Libre como izquierda o es totalmente distinto? Yo creo que es muy distinto. Nuestro plan de gobierno está muy enfocado a la generación de empleo digno y bien pagado, a generar nuevas oportunidades para todos. Ese es el eje central de nuestra política porque estamos apalancando el conocimiento que tengo yo de cómo generar empleo, tanto en el sector privado como en el sector público. Y en el caso de Libre, creo que sus temas sociales y temas de izquierda tienen más peso en su plan de gobierno que los temas pragmáticos de generación de empleo y solución de los problemas que generan la pobreza en Honduras. O sea, ¿usted visualiza el plan de gobierno de Libre como temas puramente basados en temas ideológicos, no en pragmatismo y puesta en práctica? Sí, lo que he visto hasta ahora es así, pero ellos tienen gente buena ahí como que yo creo que les van a poder ayudar y escribir un buen plan de gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí pesa el tema ideológico y algunas cosas de temas sociales que son objetivos distintos a los que tenemos nosotros como Partido Liberal. Usted me mencionó sobre el tema de generación de empleo y algo por el estilo. Yo quiero consultarle cuál es el análisis que han hecho ustedes con el tema de la deuda pública. Tenemos una deuda externa de más de 8.206 millones y una deuda interna de más de 6.102 millones. Y acaban de aprobar hace poco varios préstamos más en el Congreso. ¿Cómo va a ser
Gianni Rosenthal sí llega a la presidencia del país con una carga déjeme recordar aquí, según la Secretaría de Finanzas y el Banco Central de Honduras, hay una deuda de 58.9% del PIB. ¿Cómo va usted a sostener esto? Es muy alta. Y de hecho tuvieron que modificar los niveles de la ley de responsabilidad fiscal para poder endeudarse con esta magnitud. Y ellos justifican que es por la pandemia. En realidad para mí, pues me parece que debieron haber reducido los gastos también durante la pandemia, dejar de volar tanto en helicóptero, dejar de comprar tantas prados, tienen más de 200 prados blancas ahí igualitas todas, ¿verdad?, en el gobierno. Entonces, si no gastaran tanto, no tuvieran que endeudarse tanto, ¿verdad? Y este gobierno ha llevado la deuda de 3.000 millones que era cuando lo recibió a 8.000 millones hoy. Y sin duda va a ser un gran reto para cualquier presidente que llegue a gobernar este país. ¿Esa es la justificación o base para la aprobación de las sedes? El tema de la deuda, el tema de la generación de empleo. ¿Es justificable la entrega del territorio nacional basado en la obtención de empleos? No, no tiene relación. Las sedes no van a reducir la deuda externa del país. Las sedes, ellos alegan que es un mecanismo para generar empleo. En realidad, lo que es, en primer lugar, están reconociendo que el gobierno no sirve, ¿va? Porque si tienen que construir una sede que va a tener su propio gobierno, es porque nadie confía en el gobierno que tienen los nacionalistas. Si confiaran en el gobierno nacionalista, pues no tuvieran que ir a hacer un gobierno alternativo adentro de la sede. Pero más preocupante que eso es que hoy, por ejemplo, acabo de leer en el Heraldo una noticia, perdón que diga el nombre de otro No se medio, preocupe, no se preocupe. Acabo de leer en un periódico que la sede de Roatán, por ejemplo, acaba de nombrar puros jueces extranjeros. Sí. Entonces, ahora hay dudas de muchas personas que piensan que podría ocurrir que algunos extraditables se internen en una sede y eviten la extradición de esa forma. Entonces, el tema de la sede va más por el lado de la impunidad que por el lado de la generación de empleo, y por eso es que nosotros, como Partido Liberal, las estamos adversando. Usted era diputado cuando se aprobaron estas sedes. Sí. ¿Cuál fue su voto? A favor. ¿Por qué en ese entonces votó a favor y ahora está en contra? Porque no era nada lo que están haciendo ahora. Primero, geográficamente se suponía que las iban a instalar en lugares donde el Estado de Honduras prácticamente no existe. Hay regiones muy amplias del este de Honduras donde no hay presencia del Estado o donde la presencia se limita a una aula escolar. Entonces, en esas zonas, nosotros consideramos que el desarrollo promovido por el Estado podía llegar en 50 a 80 años y que las sedes podían acelerar el desarrollo en esas zonas. De hecho, nos presentaron planos donde salía en qué lugares iban a estar, y no eran en lugares habitados, sino en lugares completamente deshabitados. ¿Recuerda los lugares? ¿Algunos? Sí, en el este de Honduras, como le digo. Entonces, ahora pues resulta que van y ponen las sedes en Roatán, que es un lugar que usted conoce que está plenamente poblado. Sí. Al lado de un pueblo, además, ¿verdad? No en una parte... De Crawfish Rock, correcto. Sí, no es que sea una parte deshabitada de Roatán. La otra en Choloma, que es el tercer municipio más poblado de Honduras. Y otra en Choluteca. Luego la ley también, cuando la aprobamos, se determinó que si es en un lugar poblado se tenía que hacer el plebiscito, y además de hacerse un plebiscito consultándole a los que viven en el municipio si quieren la sede. Y si pasa el plebiscito, tiene que ir al Congreso. Y en el Congreso la tiene que aprobar 2/3 partes de los votos. Esas medidas las puso el Partido Liberal para prevenir que ocurriera lo que está ocurriendo. En las zonas deshabitadas, en zonas lejanas, sí se podía aprobar la sede con una aprobación del Comité de Mejores Prácticas, una institución que... CAM. Sí. Pero resulta que están aprobando en zonas habitadas sin seguir el procedimiento del plebiscito y de la aprobación por el Congreso con las 2/3 partes. Entonces es ilegal e inconstitucional lo que están haciendo. Eso no fue lo que se aprobó. Pero en la ley orgánica, cuando ustedes aprobaron eso, no mencionaba el tema de expropiación de territorio, no mencionaba ninguno de los elementos como el nombramiento de jueces que usted mencionó. Por ejemplo, se van a quedar con la mayoría de los puertos hondureños también. ¿No mencionaba nada de eso? Bueno,
ahora ocurre, eso lo ampliaron después. Hicieron lo siguiente, dijeron de que la sede podía expandirse sin que estuviera geográficamente conectado a otras regiones. Entonces, hoy, por ejemplo, la sede, yo sé que los dueños de la sede de Próspera han estado visitando los hoteles de West End, proponiéndoles que se metan a la sede para que no paguen impuestos municipales ni estatales. Y lo otro que modificaron es eso de la expropiación de tierras. Y entonces son temas que no estaban en la ley original cuando yo era diputado. Pero hubo muchos compañeros en ese momento, diputados del Partido Liberal. No, ya no estaba yo. Bueno, varios de ellos se mantienen ahora y varios de ellos en votaciones importantes como la elección del fiscal, la elección de la Corte, votaron al lado del partido de gobierno. Entonces, venir a presentar ahorita candidatos a diputados o miembros de su partido que digan que son oposición cuando han votado siempre con el partido de gobierno, no es congruente. No, pero no hay ningún problema que no voten por ellos si no quieren, pues. O sea, si nosotros los presentamos como candidatos, pero ellos para salir electos de diputados tienen que conseguir los votos del pueblo. Si usted no está de acuerdo o el pueblo no está de acuerdo, que no voten por ellos, no hay ningún problema. Y si quieren que sigan de diputados, que los reelijan. Y sean reelectos después de eso, ¿verdad? O sea, que no hay una petición, digamos, como los otros partidos de vote en plancha por los diputados. Se deja abierto, vote si usted quiere o no por ellos. Yo tengo una ideología liberal. Ajá. Y la ideología liberal es de permitir la libertad. Okay. Libertad de expresión, libertad de opinión, libertad para educación, salud, derechos humanos, debido proceso. Y también la tolerancia. Entonces, yo no soy juez para estar juzgando a ningún candidato a diputado. Y yo considero que si ellos quieren reelegirse, yo tengo la tolerancia para permitirle que se reelija. Y si el pueblo lo quiere reelegir, entonces el pueblo escoge ese representante. Si el pueblo considera, como me parece que usted piensa, que no deberían de reelegirse, entonces que no lo haga. Pero yo no soy quien para estar quitando o poniendo diputados a mi discreción y estar borrando gente solo porque es mi criterio. Yo lo pongo a criterio del pueblo y que ellos decidan. Mucha gente también, que es parte de su grupo de trabajo, estuvieron presentes activamente en el gobierno de Roberto Micheletti, en el gobierno de facto. ¿También no cree que son señalados, que también que es contraproducente para usted? Bueno, si no los quieren, tampoco que no voten por ellos. Pues. Pero al final todo esto le afecta, considero yo, a menos que yo esté equivocado. Creo que le afecta. Bueno, mire, me imagino que una persona de Libre no votaría por gente así jamás. Pero ellos han salido reelectos en 2 y 3 periodos después de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estuve en contra del golpe. Pero yo comprendo que para unir al Partido Liberal tengo que tener gente que estuvo a favor y que estuvo en contra del golpe, porque hay de los dos en el Partido Liberal. Más o menos la mitad del Partido Liberal estuvo a favor del golpe y la otra mitad estuvo en contra. Yo me opuse al golpe. Nuestros medios de comunicación del Grupo Continental se oponían al golpe. Sin embargo, me quedé en el Partido Liberal. No me fui a Libre. Entonces, así como yo, es más o menos la mitad del partido. Pero la otra sí favorecía el golpe. Cuando dice que gente no votaría por candidatos liberales así, ¿se refería a mí o a gente de Libre? ¿A Libre? Dije, ¿usted es Libre? Sí. No estoy afiliado ¿Y cómo se considera usted con respecto a su nivel de tolerancia? Bastante tolerante. Okay. Sí, el ser periodista en el país le genera a uno bastante tolerancia. Muy bien. Hay diversidad de opiniones que a veces no nos gustan, pero hay que... Disculpe que le haga preguntas porque es que le No se preocupe. Mí, pues, no. Mire, esto es una conversación muy abierta. Yo siempre que mis invitados están conmigo, trato de que sea lo más relajado posible y usted tiene libertad completa. Se lo digo porque es ineludible hacer un análisis o una comparación de esa gente que estuvo participando activamente en el golpe. Eso es parte de la tolerancia a la que me refiero, ¿verdad? O sea, yo respeto la forma de pensar y la inclinación ideológica de cada persona y no discrimino en base a eso. Respeto que hayan personas que no piensan igual que yo y si desean respaldarme, a pesar de que yo pienso diferente que ellos, entonces asumo que respaldan mis ideas, porque yo propongo mis ideas, escribo mis planes, digo en mis discursos qué es lo que yo voy a hacer, y si ellos deciden respaldarme y ser parte de esto,
y apoyar mi candidatura es porque están convencidos que esas ideas son las mejores para Honduras. ¿Cree usted que, siguiendo esa línea conductual de esta conversación, no afecta entonces el tema legal que usted tuvo en los Estados Unidos? Yo voy a abrir comillas, según la página oficial de la Embajada hondureña, acá en Honduras. Quiero citar, por eso le digo, abro comillas. Dice: el fiscal interino de los Estados Unidos, Hu King, afirmó lo siguiente, abro comillas: Gianni Rosenthal se enriqueció beneficiándose de las ganancias de las transacciones de negocios con los cachiros y para su campaña política aceptó cientos de miles de dólares de parte de cada uno de los líderes de los cachiros como contribuciones a la campaña. Estas afirmaciones no de Dazael Aguilar, sino puestas en la página oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, afectan, llaman a la reflexión al votante. Son falsas. Son falsas. Son falsas porque la sentencia que me pusieron a mí solamente fue por comprarle vacas a los cachiros, no fue por andar recibiendo donaciones como dice ahí. ¿Fue por la empresa Ganaderos Agricultores del Norte? Sí. Yo le compraba ganado a esa empresa que resultó ser de los cachiros y por eso fue que me metieron preso, ¿no? Pero no por andar por esas otras cosas que me acaba de leer ahí. Entonces yo tengo una sentencia de un juez que le puedo compartir donde ¿Sí? dice que me condenan por esa razón. ¿Cuántos meses fueron, abogado? Me condenaron a 36 meses, pero yo era maestro en la prisión y por dar clases de gratis, entonces me rebajaron 6 meses. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La cárcel o La cárcel. o el ser maestro? La cárcel y ser maestro. Bueno, pues la cárcel es un lugar muy duro, es un lugar frío, donde se pasa hambre, se pasa soledad, donde se pasa frío, como digo, y donde todos los presos quieren salir de ahí, ¿verdad? No es un lugar donde nadie quiere estar. Y además, pues, un ambiente riesgoso porque hay presos que son violentos. Entonces, en todo sentido, es un lugar indeseable para estar. Y yo, pues, traté de hacer de los limones limonada, como dicen. Dediqué mi tiempo para tratar de mejorarme, me acerqué mucho a Dios. Leí muchos libros, leí más de 150 libros cuando estuve preso. Daba clases de matemáticas a los otros presos porque cuando los presos se gradúan, les rebajan un poco de tiempo, les reducen unos meses de sentencia. Entonces ellos se esfuerzan para graduarse. Y creo que ese tiempo lo logré aprovechar para ser una mejor persona. Abogado, el sistema financiero hondureño es estricto cuando quiere y es permisivo también cuando lo quiere. Así es. ¿Cómo? Eso se llama justicia selectiva. Justicia selectiva, correcto. ¿Cómo Banco Continental no sabía que la empresa Ganaderos Agricultores del Norte, Sociedad de Responsabilidad Limitada, DSB, era propiedad de los cachiros y proveniente de fondos del narcotráfico? ¿Cómo no lo supieron? Bueno, para empezar, yo no trabajaba para el Banco Continental, ni me condenaron por ninguna actividad del Banco Continental, ni tampoco yo fui sancionado. Por ejemplo, la Comisión de Bancos y Seguros sancionó a los funcionarios del Banco Continental, pero a mí no me sancionó porque yo no era funcionario del Banco Continental, no tenía nada que ver con Banco Continental. Yo trabajaba en otro negocio, en la empacadora Continental y en Cementos del Norte, y nunca trabajé para Banco Continental. Pero la empacadora era la que se encargaba de distribuir y hacer todo el proceso del ganado que se le compraba a ellos. Me preguntó otra cosa usted ahí. No, yo le pregunto porque hablamos del sistema. Me preguntó del Banco Continental, ahora me está preguntando la empacadora Continental. Con la añadidura que usted lo menciona. Correcto, con la añadidura que usted menciona. Entonces, con respecto al Banco Continental, no me pudieron condenar. Me trataron de condenar por eso. O sea, me acusaron por eso. Sí. Y yo les demostré a los fiscales que estaban equivocados. Por eso yo tenía 4 cargos de lavado de activos y tenía un cargo de transar con bienes de procedencia ilegítima. Y yo me logré quitar los 4 cargos de lavado de activos. Le demostré a los fiscales que estaban equivocados y me retiraron los cargos. Y solo me dejaron un cargo que se llama transar con bienes de procedencia ilegítima. Me condenaron de ese cargo, no fui condenado de lavar activos. ¿Cuántas empresas que quedaron o cuáles empresas todavía del Grupo Continental siguen haciendo negocios con el gobierno? Ninguna. Y yo tampoco soy socio de ninguna empresa del Grupo Continental. Ya no soy ni accionista, como dije hace un momento, Sí. ni tampoco soy socio, ni tampoco soy administrador. No tengo ninguna relación con el Grupo Continental. Pero sus hermanos sí. Ah, sí, claro.
y me dijo antes que sus hermanos son los que financian su campaña. Sí. No, mi campaña no, que me mantienen a mí. Que lo mantienen a usted, perdón, corrijo, tiene razón, que lo mantienen a usted. No, no es también algo suspicaz, entonces, que esas empresas se sigan manteniendo con la conexión familiar, lógicamente, y sus hermanos sean quienes lo mantienen, le están celebrando la entrevista. Eso es. Se dan cuenta que está dando la entrevista, se la están celebrando. No crea suspicacia, entonces, abogado, que sigan manteniendo alguna relación empresarial con un gobierno tan criticado. Bueno, hay que decirlo directamente. Empresarial? Se lo pregunto si mantienen relación empresarial No, con el gobierno. Ninguna, le dije. En lo absoluto, ni vendiendo cemento, ni nada. Es que nosotros ya no somos administradores de los fábricas de cemento. No sé si le venden cemento o no, pero creo que no. Creo que solo le venden cemento a empresas privadas. Con su posición de política, digamos, interior, ¿qué va a pasar con los funcionarios que estén acusados por el tema de hospitales móviles, que estén acusados por el tema de falco a las instituciones públicas? El mismo Juan Orlando, que es señalado como facilitador y en negocio del narcotráfico, en un gobierno liberal, ¿cómo abordaría? O, discúlpeme que le diga lo siguiente, en el ambiente de tolerancia se lo voy a decir, siempre han hecho acuerdos liberales y nacionalistas, ¿se llegará a otro acuerdo para no perseguir a los nacionalistas o de verdad se logrará hacer justicia en esos casos? Yo asumí mi responsabilidad cuando me acusaron. Una semana después de que estaba acusado, estaba parado frente al juez en la audiencia de diputados. Escuché las alegaciones, me defendí de ellas, logré quitarme algunas de las acusaciones, las que no pude, que fue una, ¿Sí? Me declaré culpable, asumí mi responsabilidad y fui a la prisión por eso. Entonces yo espero que los demás políticos hagan lo mismo, que cada político asuma la responsabilidad por las cosas que ha hecho y que vayan ante un juez y se defiendan, ¿verdad? Como me defendí yo. Y si logran quitarse los cargos, pues está bien. Y si no, que asuman su responsabilidad y vayan a la prisión como lo hice yo. Ya para ir finalizando, abogado, ¿cuáles van a ser los cambios en política exterior? Ya que ya solo estamos ya ahora para el ambiente local, Juan Orlando movió la embajada de Tel Aviv a Al-Quds, a Jerusalén, reconociéndola como capital. En tema de ¿A dónde iba? Al-Quds. ¿Qué es eso? Al-Quds es como se le nombra la comunidad árabe a Jerusalén, Al-Quds. Ajá. ¿No sabía del dato? No sabía. Sí, Al-Quds se le denomina la comunidad árabe, los países árabes, Sí. a Jerusalén. ¿Va a mantener usted esa línea de 100%. política? Yo soy judío, asisto a la sinagoga todos los viernes. Fui bautizado judío con un Brit Milá, hice mi Bar Mitzvah. Soy un judío practicante. Creo que Israel es la tierra prometida para los israelitas y los judíos. Y defiendo a Israel. Y parte de mi política será defender a Israel y mantendré la embajada en Jerusalén. Repítame eso, por favor. Confírmeme que usted va a mantener la embajada en Israel. Sí, mantendré la embajada en Jerusalén. Aún con los asentamientos israelíes, en territorio palestino. Yo creo que ahí los palestinos se dispararon, como se dice popularmente, con un juicio que ellos tienen por un tema de Jerusalén del Este, donde ellos están peleando unas tierras, unas casas, y ellos, antes de que haya una decisión judicial, comenzaron esta última etapa de violencia por esa razón de ese juicio, cuando todavía no hay ni siquiera un fallo. Como lo digo, se dispararon. Pero independientemente de ello, en mi gobierno, cuando yo sea presidente, que lo voy a hacer a partir de enero, voy a ser el presidente de Honduras, yo mantendré la embajada de Israel en Jerusalén. La embajada hondureña en Israel, en Jerusalén. ¿Va a mantener también de señalar a Hamas como una organización terrorista, que también lo hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández? Sí, porque se comportan como una organización terrorista. Ellos atacan personas civiles en Israel, disparan miles de misiles contra los ciudadanos israelitas
y atentan con la vida de otros seres humanos y en consecuencia efectivamente se merecen ser señalados como una entidad terrorista. ¿Usted va a cambiar ciertas políticas exteriores con países como China, Rusia, o también mantendrá el perfil que se ha manejado acá de mantener relaciones, reconocer a Taiwán y no mantener relaciones con China? Mire, el cambio que sí va a haber es en el tema comercial, porque Honduras ha firmado muchos acuerdos comerciales y no los ha sabido aprovechar, y en consecuencia pues eso, los empleos que se esperaba que se generaran a consecuencia de firmar todos estos tratados de libre comercio no se han logrado generar. Un ejemplo, la industria avícola de Honduras se ha estado preparando por 20 años para poder exportar pollo a Estados Unidos, y en el marco del tratado CAFTA, del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Y todos los años le ponen nuevas trabas a la industria avícola, que son lo que llamamos barreras no arancelarias o barreras fitosanitarias. Y entonces Honduras podría ser un tremendo productor de pollo para exportar, y eso generaría miles de empleos en Honduras. Y mi enfoque va dirigido hacia eso. Y entonces nosotros tenemos el problema que Honduras importa muchas cosas de Estados Unidos, muchísimas, pero casi no exporta nada para allá porque no nos dejan con el invento de la barrera fitosanitaria. Y yo considero que el Tratado de Libre Comercio tiene que ser dando y dando. Y si nosotros vamos a abrir nuestros mercados a Estados Unidos para que ellos puedan venir a vender aquí, entonces nosotros también que nos den el derecho verdadero, ¿verdad? No un derecho ilusorio de poder exportar hacia Estados Unidos. Ese cambio sí va a venir en nuestra política externa. Otro tema que va a cambiar bastante es, yo he estudiado cómo Costa Rica promueve su país. Ellos, además de las embajadas, tienen una organización que llaman COMEX, que es para comercio exterior, y trabaja paralelo a las embajadas, pero independiente. Y utilizan, sí, las instalaciones de las embajadas, ahí tienen adentro sus oficinas, pero su función específica es promover a Costa Rica como un destino de inversiones, promover las exportaciones de Costa Rica y promover a Costa Rica como un destino turístico. Y es un tremendo éxito. Un tremendo éxito. Costa Rica ha tenido una gran habilidad de atraer inversión extranjera, el triple que Honduras. Sus exportaciones son el doble que las de Honduras y su captación de divisas por turismo son 4 veces las de Honduras. Pero pasadas tantas décadas, ¿cree usted que pueda cambiar la balanza comercial hondureña? ¿Siempre Claro. ha estado negativa para Honduras? Bueno, un eje central de mi política económica de gobierno es transformar la economía hondureña de una economía de consumo interno hoy a una economía de exportación. Ese va a ser un cambio radical en cómo funciona la economía. Es donde todo el esfuerzo gubernamental, en vez de hacer que crezca el consumo interno, se concentrará en hacer que crezcan las exportaciones. Porque aquí no hay suficiente circulante a consecuencia de la pandemia y los huracanes. Y entonces es necesario poder traer al país la mayor cantidad de divisas posible, que equivale prácticamente a captar el ahorro interno de otros países. Y de esa forma vamos a ir revirtiendo esa balanza que está, como usted dice, negativa, y que podamos tener una balanza comercial eventualmente que sea positiva para Honduras. Me da unos segundos, abogado. Quiero consultarle aquí a los compañeros si tenemos alguna pregunta en las redes sociales porque quiero que esto sea, abogado, que sea en varias vías con la gente. Dígamelas así, David, no se preocupe, yo aquí el abogado las puede escuchar, o tal vez mis colegas, tal vez allí. Si el PN Nacional vuelve a quedar en el poder, ¿sentirán culpa por no apoyar a la alianza? Bueno, yo me siento libre de culpa porque yo sí apoyé la alianza. Yo fui a buscar la alianza con doña Xiomara cuando ella la convocó. Lo único es que no se cumplieron las condiciones que habíamos pactado. Entonces yo no me considero culpable de eso. ¿No siente ninguna...? No, al contrario, yo hice un gran esfuerzo. Y hasta con Narrala iba a hablar yo. ¿Llegó a sentarse con Narrala? No llegué a sentarme, pero sí mi equipo se sentó con el equipo de él. Y entonces el equipo de él le dijo, mira, ya ni que nos apoye, pero que sea a un lado. Y si quiere una foto conmigo, que sea en privado. Y entonces le dijeron, no me... ¿Usted quería una foto con Narrala? No, yo no soy ningún fan de Narrala. Como que yo fuera del fan club. O sea, si usted quiere una foto, que sea en privado. Sí. Usted iba a ser el presidente del fan club, entonces. Así como me lo pinta, usted iba a ser el presidente. Entonces, los que estaban en el equipo, que iba a llegar más ¿Sí? tarde a la reunión, me hablaron y me dijeron, no, aquí ni vengas, me dice.
Y así evitó, digamos, que le dijesen lo de la foto. Así es. Y que otros acercamientos pudo haber tenido, digamos, con Nasrallah si no le hubiesen pedido la foto así. O sea, qué cosas Yo así. estaba dispuesto a sentarme con todos los sectores y discutir la alianza, porque sí creo que es una alianza, era más fácil sacar al Partido Nacional. El objetivo del Partido Liberal es sacar al Partido Nacional del gobierno. Y es el mismo objetivo que tiene Libre y el mismo objetivo que tiene Nasrallah. El problema es que al estar divididas las tres fuerzas se hace más difícil. Pero yo pienso que el Partido Nacional está tan desgastado y está con una imagen tan negativa que siempre van a perder. ¿Tenemos algunas dos más, David? Me preguntan ¿Sí? por los hondureños en Estados Unidos, que qué piensa hacer con las embajadas y los consulados, que son una lacra. Se lo voy a repetir por si no lo están escuchando por el micrófono, que qué va a hacer con las embajadas y consulados que son unas lacras. Yo le quiero mencionar, que tengo aquí un apunte sobre eso, las remesas familiares a mayo de este año suman más de 2.857.4 millones y se les trata a esos migrantes que están allá como si no significaran nada y son los que están sosteniendo la economía de este país. Yo sufrí eso en carne propia en la prisión. El cónsul de Honduras nunca llegó a la prisión donde yo estaba, en los 3 años. Y yo vi llegar a esa prisión cónsules de los otros países. En esa prisión había prisioneros de más de 40 países. Y todos los otros 39 cónsules llegaron. Y los otros presos hasta se reían de nosotros. Y nos decían... De los hondureños. De los hondureños. Y decían, ustedes al gobierno de Honduras le valen chancleta, los hondureños decían. Ese gobierno no tiene ningún interés por los hondureños. Yo tuve compañeros en la prisión hondureños Sí. que llegaban ahí porque eran migrantes Sí. que estaban sin papeles y compañeros de Guatemala o de El Salvador, por ejemplo, o de mexicanos. Los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños pasaban en la prisión 3 semanas Sí. y llegaba su cónsul y los sacaba y los mandaban extraditados, deportados, ¿verdad? Pero rápido. Hubieron hondureños que permanecieron ahí 6 meses porque nunca llegaba el cónsul. Hasta que más bien la migra es la que les llegaba a resolver a ellos, y porque ya no los aguantaban. Y creo que no pueden estar presos más de 6 meses. Después de 6 meses lo tienen que soltar a la calle, ¿va? Entonces la migra es la que hacía el trámite para extraditarlo después de 6 meses. Pero los cónsules... ¿Nunca aparecieron? No. Yo sí tengo un agradecimiento con el actual canciller. Porque en el momento en que yo iba a salir de la prisión, entonces mi hermano se comunicó con él porque porque él era muy amigo de mi hermano que murió, de Jaime. Sí. Entonces nosotros lo conocemos desde niño. Entonces esa relación le permitió a mi hermano llamarlo y decirle, mira, ya ni va a salir de la cárcel, y darle un salvoconducto para que se pueda poder venir el mismo día. Porque si no me tenían que mandar 30 días a la cárcel de migración y seguir preso. Entonces él dio la instrucción para que me dieran el salvoconducto. Y que es un pero mire, es un salvoconducto. Pero al menos a usted le ha ayudado, porque a la demás población, Lisandro... Electrónico es el salvoconducto. Y todo lo que tienen que hacer es meterse en una computadora y poner ahí Yanni Rosenthal es hondureño y tiene derecho a irse para Honduras. Y sin embargo, desde que dio la orden hasta que emitieron el salvoconducto, pasaron 30 días. Porque César se estaba moviendo desde antes, ¿verdad? César y Carlos, mis hermanos. Sí, sí, sí. Y el último, cuando me faltaban como 2 días, bueno, mi esposa me cuenta que era un sufrimiento, una angustia, porque no le resolvían y no le resolvían. Y ya cuando faltaban como 48 horas, por fin el cónsul ya se metió y escribió ahí Le dio chance, le dio tiempo de meterse. 10 minutos para llenar el documento y emitir mi salvoconducto. ¿Tenemos una más? Jerry Hyde. Pero yo sí quiero decirle, Dígame. Sí quiero decirle que yo estoy decidido a limpiar esos consulados y limpiar esas embajadas de la lacra, como dijo el televidente, y mandar personas que tengan compromiso con el pueblo de Honduras, compromiso con los migrantes y que atiendan a la gente. O sea, no va a mandar familiares de los funcionarios, que siempre mandan familiares de los funcionarios allá. Vamos a mandar gente que tenga responsabilidad. Y además yo voy a escuchar a los migrantes. Y si me dicen, este cónsul no nos atiende, lo cambio. El que era comisionado de Copeco tiene a toda la familia que hacia afuera allá en los consulados. Eso yo no lo voy a permitir. Y desde ahorita le digo a los liberales que no me pidan esos puestos. Perfecto. ¿Tenemos una más, John? Sí, soy estudiante, dice Jerry Hyde, y me gustaría saber qué oportunidades habrá para nosotros. Jerry Hyde pregunta al abogado Rosenthal, para los jóvenes, ¿qué oportunidades habrán de trabajo?
De Jerry Heinz, el alcalde de... Ah, pero no, ok, perfecto. No, dice que es estudiante. Sí, dijo que bueno, Ya. pero puede estar Jerry. estudiando una maestría, digo yo, no sé, un doctorado, no No, sé. yo lo conozco, él y el hijo de Jerrito, ya, ellos son empresarios, se dedican a Muy bien. trabajar duro. Mire, yo creo que Honduras tiene un gran potencial. Y hablando de Jerry Heinz, un día me contó Jerry que hay varias islas en el Caribe que son más pequeñas que Roatán, con una economía más grande que la economía de todo Honduras. Creo que Roatán es una joya que no ha sido explotada en todo su potencial, que podría producir muchísimas más divisas para Honduras y que podría producir también un mucho mejor nivel de vida para muchos más hondureños allá en Roatán y generarse miles y miles de empleos a base de turismo en Roatán. Creo además que la transformación que yo quiero hacer para convertir a Honduras en una economía de exportación, en un primer año voy a hacer una transformación para poder exportar más rápido y más fácilmente productos agroindustriales. En el segundo año vamos a traer industria de manufactura ligera. Me voy a esforzar para traer ese tipo de industria. Y en el tercer y cuarto año empezar a exportar servicios de tecnología como software coding y cosas de ese tipo. Eso hasta después del tercer año, porque hay que educar a los jóvenes primero para que puedan hacer eso. Y ya conozco empresas que lo hacen aquí en pequeña escala. No pueden hacerlo en grande porque no existen suficientes programadores. Entonces hay que educar a los jóvenes para que sean programadores, para que puedan vender un servicio de programación y eso les va a permitir aumentar su nivel de ingresos sustancialmente. Pero eso es una franja de juventud que es muy corta, que tiene ese nivel de educación. El mayor grosor de la franja de alcance llegan a primaria en Honduras, a secundaria. No sé qué piensa hacer con ese sector que es más grande que el que usted me menciona. Bueno, no todos van a poder trabajar en eso, por eso también voy a impulsar el turismo, voy a impulsar la agricultura y voy a impulsar la manufactura ligera. Pero hoy por hoy, por ejemplo, hay en Honduras 2.6 millones de personas tienen teléfonos de personas en edad para trabajar. Sí. 2.6 millones de personas tienen teléfonos inteligentes y 2.4 millones de personas tienen teléfonos Análogos. cabezones, Sí. frijolitos que dicen. Ajá. Si saben usar un teléfono inteligente, ya más o menos saben interactuar con la tecnología y deberían de tener la facilidad de poder aprender a programar. Hay 1 millón de millennials que viven en su teléfono permanentemente. Todo el día pasan pegados al teléfono. Pero esos no son los votos de Salvador. Dice Salvador que esos son los votos de él. Bueno, pero como el que va a ganar soy yo soy el que les voy a generar los empleos a ellos. Entonces no importa por quién vote, yo voy a ser presidente para todos los hondureños. Ok. Y cuando sea presidente, que lo voy a hacer, ese millón de millennials creo que son los que van a poder optar a prepararse para poder vender servicios de tecnología. Sé que hay personas que tienen menor nivel de educación, ellos podrán tener oportunidades en el turismo o en la exportación de productos agrícolas, y sé que hay personas que tienen un nivel de educación intermedio que puedan trabajar en los temas de manufactura ligera. Tenemos dos últimas antes de terminar, David. ¿Tenemos algo ahí? Dos últimas antes. Yo ya perdí las preguntas. ¿Tenemos alguna, Iván? Pero, lánceme una Una light. tíreme una que lo cuestione. ¿Me está lanzando? Tírale una light. Dejo La suavecita. verdad que aquí solo hay... Viva el Partido Liberal. Hizo buen trabajo, Giovanni. Le inundó las redes. Hizo buen trabajo. ¿De a cuánto va a costar el kilo de coca? Bueno, no, esa no la voy a hacer porque, o sea, Bueno, sí, No, esas no. esa no. Es que la gente, yo entiendo a la gente, pero ese tipo de preguntas yo trato de no Y es que hacerlas quiere comprar porque- ese que está preguntando. seguramente. Bueno, aquí voy a leer una privada. Me escribieron Sí. privado y me dijeron que no diera el nombre, Sí. pero lo voy a leer. Dice, si Marcia Facusé falsificó la firma de Mel, ¿por qué tiene delincuentes en su campaña? ¿Por qué si Marcia Facusé falsificó la firma de Manuel Zelaya, tiene delincuentes en su campaña? O sea, que acusan a Marcia de delincuente ahí. Algo así es lo que usted dice este man. Mire, el que estuve preso fui yo. Entonces yo no me puedo poner a cuestionar a nadie. Yo le dije hace un momento que yo no soy juez para juzgar a nadie. Y Marcia no va en ningún cargo de elección popular. Ella ayuda mucho a la campaña, trabaja duro. Sé que hay gente que no simpatiza con ella, y especialmente los que consideran que ella fue la que firmó la renuncia de Mel o falsificó la firma de Mel. Y pues
nadie es monedita de oro para que todo el mundo lo quiera. Y en todos los partidos hay gente así, ¿verdad? Yo no me voy a poner a señalar ni a cuestionar los que están en otros partidos, pero cada partido tiene gente que no es una monedita de oro, como digo yo, y los votantes tienen opciones para votar por quien ellos quieran. Se presentan los partidos, uno mira lo que el candidato propone. Yo tengo una propuesta muy clara, creo la más clara de los 4 candidatos, en el sentido de decir cómo voy a mejorar la vida de los hondureños, que al final pues creo que es lo que cada hondureño espera de su gobierno. Aquí hay uno que dice, hablando de educación, dice, ¿cuál es la propuesta en educación después de estos 2 años parados? Dice, y con la juventud deprimida y con el acceso a internet ilimitado. Correcto. ¿Cuál va a ser, abogado, este trabajo con la educación? Esa es una excelente pregunta. Una de las áreas que más ha retrocedido por la pandemia es la educación de la niñez. Y ya llevamos más de un año de escuela cerrada, ¿verdad? Desde marzo del año pasado hasta julio de este año. Sí. El retroceso ha sido terrible, la deserción escolar más terrible. Y me preocupa muchísimo escuchar a algunos expertos en educación decir que los niños, después de que ya han estado fuera de la escuela, después de un año, ya no regresan. Y hay niños que llevan más de un año sin educación. He platicado con maestros en varias partes del país. El nivel de acceso a la internet es distinto en diferentes partes del país, pero aún en las ciudades, donde debería ser más fácil el acceso, me dicen que más o menos la mitad de los niños en las escuelas públicas logra tener acceso y la otra mitad no. En el interior hay muchas escuelas que funcionan al 100% sin decírselo al Ministerio de Educación. Correcto. Porque deberían de estar cerradas. Pero pues los padres y los doctores están tomando el riesgo, perdón, los profesores están tomando el riesgo y tienen las escuelas abiertas y están avanzando. Hay maestras que se interesan en sus alumnos y los alumnos que no tienen acceso al internet, ellas le llevan panfletos para que avancen y al final y a la semana llegan a traer la tarea que hizo y a entregar otro panfleto. Ellas reconocen de que esa es una forma de educar muy inferior a la forma presencial, pero pues hacen lo que pueden. Pero ¿le va a socar las tuercas a Claro y a Tigo? Porque utilizan todos los sistemas de Hondutel y el canon que pagan es más bajo que mi estatura. O sea, sí, pagan un canon bajísimo. No, porque eso, mire, yo ni conozco a Claro y a Tigo, ni me han dado ninguna contribución para mi campaña, no tengo ningún compromiso con ellos para estarlos defendiendo. Pero eso es pretender ser algo que no somos en Honduras. Honduras es un país del tercer mundo, admitámoslo. Entonces nosotros tenemos que tener una educación que sea adecuada para un país del tercer mundo. Voy a poner un ejemplo. Existe una fundación aquí donde trabaja un amigo mío que se llama Hombro a Hombro. Ellos le regalan unas tabletas a los niños, unas tabletas chinas, ¿verdad? Que valen como $70 creo cada una, en Intibucá. El gobierno les dio un proyecto piloto en Intibucá y han equipado una gran cantidad de escuelas en Intibucá con tabletas. Esa tableta tiene adentro ya todo el pensum académico de primer grado hasta 9º grado de Honduras. Y todos los textos están ahí. Y además tiene unas tareas que los niños tienen que hacer. Entonces el niño va una vez a la semana a un punto donde hay internet, puede ser el parque central del pueblo o si la escuela tiene acceso a internet, ahí. Entonces una vez a la semana van, suben la tarea que hicieran y bajan la tarea que van para la próxima semana. Y se van a su casa y estudian en casa con sus padres. La misma fundación ha educado a los padres para ayudar a las niñas a poder estudiar. Y luego a la semana pues regresan y así va. Entonces no tienen que tener acceso a internet permanentemente. Lo llaman un método asincrónico. Sincrónico es cuando estén en línea todos conectados al mismo tiempo como por Zoom. Correcto. Y asincrónico este mecanismo. La fundación ya concluyó con el proyecto piloto en el departamento de Intibucá donde inició. Y le pidió al gobierno permiso desde en enero para ampliarlo creo que a La Paz y Lempira. Y a pesar de la pandemia, de que debería haber una emergencia y permitírseles, no les han permitido eso. Entonces, ese es un mecanismo que permite darle educación a los niños que aprendan tecnología sin pretender ser un país del primer mundo con 100% conectividad, que no la tenemos, y se supera el problema de la conectividad. Perfecto. Le voy a dar del tiempo extra, una más de tiempo extra. Ok, le preguntan los profesores qué propuesta tiene para el magisterio que
Tengo que repetir, abogado, para que le escuchen en línea. ¿Qué propuesta tiene para el magisterio, para los maestros? Yo sé que usted es una persona que... ¿Cuántos años tiene, me dijo? 34. 34. Entonces tenía 22 años la última vez que gobernó el Partido Liberal, 21. 21. O sea que usted... Ahí estoy marcado, le cuento yo, en el censo liberal, porque yo antes era liberal. Ahí Votó por estoy, el Partido voté Liberal. por el Partido Liberal. Ok. Convénzame, tal vez voto por usted. ¿Qué tal me convence? Bueno, ¿cómo voy? Va bien. Va bien. Mire, quiero recordarle a los maestros que quien le dio el estatuto del maestro al magisterio fue el Partido Liberal de Honduras. Y para usted que está más joven y las personas más jóvenes que nos escuchan, la reforma agraria, el Código del Trabajo y el Seguro Social también se los dio el Partido Liberal. El 14º mes y el 13º mes también. Todas esas son conquistas del Partido Liberal para el pueblo de Honduras. Pero muchas de ellas han sido menoscabadas por el Partido Nacional. Por ejemplo, el Código del Trabajo lo menoscabaron con esa ley de trabajo por horas que le quita los derechos al trabajador. La reforma agraria la menoscabaron con la ley de modernización agrícola que eliminó la reforma agraria. El seguro social lo menoscabaron con el saqueo tremendo que le hicieron. Y el estatuto del maestro lo menoscabaron con las reformas que hicieron al mismo para no dar los aumentos como estaban establecidos en el estatuto del maestro, y limitando también las contribuciones o aportaciones a los colegios magisteriales, limitando el acceso a los créditos en el IMPREMA y quitándole una gran cantidad de beneficios que el Partido Liberal le había dado a los maestros. Entonces, por eso es que yo en algunos de mis discursos digo que es Honduras quien necesita el Partido Liberal y no el Partido Liberal regresar. Honduras necesita el Partido Liberal para que le devuelva las conquistas que han destruido los nacionalistas, para que le devuelva la reforma agraria, el Código del Trabajo, el Seguro Social y el Estatuto del Maestro a los maestros. Esas son las primeras cosas que vamos a hacer. Devolverle las conquistas que ya le habíamos dado, que se las robaron los cachurecos, y nosotros se las vamos a tener que devolver al pueblo, más lo que he planteado de generación de... Perfecto. Abogado, ¿algo más que quiera añadir ya para finalizar esta, le confesaré, sorpresiva para mí, agradable entrevista? Pensé que iba a ser un tono distinto, pero me ha agradado la entrevista. Entonces, algo más ¿Qué que... tono esperaba? Fíjese que es que yo tengo una imagen de usted, y se lo digo bien sincera, tengo una imagen de suya prepotente, fíjese. Prepotente. Sí, yo lo logré entrevistar muy así con todos los colegas cuando llegó al Hotel Aurora. Sí. Sí, y ahí yo muy pocas veces por mi juventud lo había entrevistado a usted así, pero tenía esa imagen suya, fíjese. Ahí le quedó esa imagen en el Hotel Sí, Aurora. ahí me quedó esa imagen. Es que vi cómo actuó con algunas personas que estaban ahí y no me gustó, fíjese. Entonces me quedé con esa imagen. Lo que hice fue darle dinero a unas personas que me No pidieron. no lo digo por eso. Y me criticaron ahí en otro canal. No, pero yo que no estoy yo- criticando eso. Usted que puede yo- hacer con su dinero lo que quiera. No, ahí son personas que yo conozco desde que estoy joven. Por ejemplo, dos señoras que le dicen las macizas. Las macizas. Entonces ellas siempre me han pedido y yo siempre las he apoyado. No, pero no Y lo ahí digo por el estaban paradas dinero. allá afuera pidiendo y les di. No, pero no lo dije por el dinero. Lo digo tal vez por la percepción que a mí me quedó en ese momento. Tal vez tenemos el hondureño que venimos de origen humilde, tal vez tenemos esa imagen de... ¿Y usted de dónde es? No, yo soy de Talanga, de un pueblo. Talanga? Sí, yo crecí en un pueblo ahí en Talanga. Y hasta los 6, 7 años y luego me vine para Tegucigalpa, 0824. Entonces, nosotros somos inditos. Entonces, ¿algo que quiera ya agregar Bueno, para pues finalizar? agradecerle mucho el espacio que me dio, la oportunidad que me da de haber venido aquí. Pedirle el voto, por supuesto, espero haberlo convencido y también a su productor que tiene aquí a la par. Y decirle que estoy a sus órdenes para cuando usted quiera volver a participar y decirle también a los hondureños que me escuchan que los planteamientos que yo hago son una serie de promesas que puedo cumplir. No ofrezco mucho, no ofrezco como otros candidatos resolver el cielo y la tierra y resolver todo lo malo que hay en Honduras, porque sería mentirle al pueblo decirle que en 4 años se puede arreglar todo lo que hay. Pero las cosas que yo sí sé hacer, que es generar empleos dignos y bien pagados, poder generar empleo, nuevas oportunidades para todas, esas cosas sí las voy a poder hacer en 4 años y eso es lo que estoy prometiendo. Y lo otro es acabar con la terrible corrupción que hay en este país. Es fácil terminar con una buena parte de la corrupción. Hace pocos días escuché a un representante del gobierno americano decir en su discurso que se roba a este gobierno $3.000 millones al año. Sí. Es una cifra que
tengo mis dudas que sea tanto porque es exagerada esa cantidad de dinero, pero si es así, pues debería ser sumamente fácil poder reducir esa cantidad a la mitad rápidamente va. Y luego, pues posteriormente ir poco a poco restando lo demás. Así que ahí, en esos 3.000 millones, considero que hay suficientes recursos para mejorar las escuelas, mejorar los hospitales, invertir para generar empleo, aumentar bastante la inversión pública y lograr mejorar bastante la condición económica del hondureño, que tenga un empleo mejor pagado, bajar el costo de la vida y mejorar la situación económica. Perfecto, abogado. Mire, en Tomar Partido hacemos lo siguiente. Yo sé que un abogado o un financista niega firmar un papel en blanco, como dice un colega, pero yo le voy a poner este papel en blanco porque en Tomar Partido hacemos lo siguiente. Hacemos una medición de quién tuvo más comentarios a favor o quién tuvo más comentarios en contra, pero con el entrevistado, porque el entrevistado se convierte en sujeto de crítica también. Por parte de los televidentes, porque Sí, tal vez ellos consideran que debí preguntarle otro tipo de cosas, ser un poco más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces, el que pierde le invita a una baleada a los dolores al otro. Ajá. O sea que si yo pierdo, pero tiene que ser en los dolores, no me va a decir que no. Si usted saca más comentarios, la Plaza de los Dolores acá, en el mercado acá, si usted saca más comentarios positivos que yo como entrevistador, lo invito yo a una baleada, pero de las caras, de las que cuestan 25. En el Guamilito, allá. O yo voy al Guamilito. Okay. De las caras, las que cuestan 25, las que vienen con todo. O si yo tengo más comentarios a favor, usted me invita a mí. Okay. Entonces, pero va con su firma. Me recordó usted ahorita de una broma que teníamos nosotros en la escuela Ajá. que le decían a uno, firma este papel en blanco. Y entonces después el compañero ponía arriba de, claro que soy maricón. No, pero no se preocupe. No le voy a poner eso ahí. Después yo le voy a mandar a usted el texto que es la baleada con todo y un pozol, ¿no? Un pozol está bien, ¿no? Una horchata. Aquí voy a poner yo. Ahí póngalo si quiere, no se Yo voy a preocupe. poner, debo una baleada. David, acerquémosle la cámara. Así. Según lo que Sí, me gana. Dígame, Giovanni. Izquierda. Acerquémosle la cámara. Sí, no importa. Sígale. ¿Según el qué? Es que es izquierdo. Usted, yo creo que... Aquí, pues debo una baleada, si me gana, mire. Ahí, la tenemos ahí. Mire, vamos a ver aquí. Debo una baleada, aquí está. Y voy a poner yo mi firma al lado. Y no le voy a agregar ningún texto más. Tampoco voy a poner ahí que debo ir a casa de gobierno después cuando él gane. Tampoco voy a poner, no se preocupe. No voy a poner eso. Última línea, póngale ahí. Sí, pongámosle última línea. No, mire, yo gracias a Dios gano muy bien en estos canales y nunca he andado yo en eso, en lista. ¿Cuál fue la lista de los periodistas que salió? Hermes. La Hermes, no, a mí no me van a encontrar a mí en facturas ni en recibos en ningún lado. Lo tenemos ahí, ¿no? Listo. Abogado, le agradezco mucho. Muchas ha gracias sido a un ti. honor, ha sido un Te gusto. agradezco mucho la Gracias, invitación. muy amable. Es un placer haber estado aquí. Un gusto. Señores, nos vemos hasta la próxima emisión en Tomar Partido. Les avanzo que tendremos a todos los candidatos presidenciales de todos los partidos. Hasta pronto.